estoy una vez más, donde todo vuelve a empezar. Mi corazón rendido está en tu presencia, Jesús. Con todas mis fuerzas me entregaré, con toda mi alma te adoraré, te daré todo de mí, tuyo soy, tuyo soy, dueño de mi corazón. Aquí estoy, aquí estoy. Aquí estoy una vez más, donde todo vuelve a empezar. Mi corazón rendido está en tu presencia, Jesús. Con todas mis fuerzas me entregaré, con toda mi alma te adoraré, te daré todo de mí, tuyo soy, tuyo soy, dueño de mi corazón. Aquí estoy, aquí estoy, te daré todo de mí, tuyo soy, tuyo soy, dueño de mi corazón. Aquí estoy, aquí estoy.
Hola, bienvenido a esta reunión online, donde hombres, mujeres y niños nos reunimos para celebrar las cosas grandes que Dios hace y a escuchar su hermosa palabra. Pero hoy día queremos empezar de una forma distinta. Yo quiero preguntarte, cuando tú te despiertas en la mañana, abres tus ojitos, ¿le dices gracias, Señor? ¿O empiezas a quejarte, ya me tengo que levantar, tengo que trabajar, no me siento mal, no quiero estudiar? ¿Empieza así tu día? Yo te quiero invitar a que empieces a cambiar tu día, a que le empieces a agradecer al Señor porque Él es muy, pero muy bueno. Y por eso que hoy empezaremos distinto. Empezaremos dándole las gracias al Señor. Y la primera gratitud viene de Caldera. Es una familia de 4 integrantes. Mamá, papá y 2 pequeñas de 7 y 11 años. Los 4 con COVID. Muy complicado. Estuvieron semanas muy desesperantes, que no hallaban qué hacer, los malestares y todo. Pero para la gloria del Señor, la familia completa ya está recuperada. La segunda viene de Paipote. Mira, es un bebé de 2 meses, una señora mayor de 73 años, otra joven de 27 y una pequeña de 8, todos con COVID. Muy complicado. Este COVID entró por una persona y se fueron contagiando todos en su casa y llegando a más familiares. Y estas fueron las peticiones que eran los que estaban más complicaditos. Pero gracias al Señor también pudieron salir adelante, también están recuperados. Y la última es de una bebé de Copiapó. Esta pequeñita, con poquitos meses de nacida, empieza con vómitos con sangre. Su mamá, su abuelita y la familia, todos muy asustados, la llevan ahí a urgencia, le hacen exámenes, después la semana siguen los controles, pero gracias al Señor no tiene nada. Muchas gracias, Señor. Pero, ¿sabes qué? De ahora en el mes de mayo, lamentablemente su mamá se contagia de COVID y contagia a la bebé. Estaban en casa haciendo su cuarentena cuando la bebé se empezó a sentir muy mal y la llevaron a urgencia. La bebé la dejan hospitalizada junto con la mamá. Y nosotros, los equipos de oración, rogábamos al Señor que pronto se recuperara y que saliera pronto del hospital para que no se contagiara con ninguna otra cosa. Y gracias al Señor escuchó nuestros ruegos, escuchó nuestras oraciones. Y la niña salió de alta y hoy está completamente recuperada. Agradecemos al Señor. ¿Y por qué tú te dices? ¿Por qué empezamos con las gratitudes? Porque así deben ser nuestros días. Cada día debemos agradecer al Señor porque ha sido muy bueno y porque Él nos sorprende con cada detalle de su bondad. Te quiero invitar a orar. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque usted es el que perdona todas nuestras maldades, porque el que sana nuestras dolencias, porque usted, Señor, hace cosas sobrenaturales. Estoy confiada que en este día usted va a empezar a pasearse a través del Espíritu Santo en cada familia que hoy día se ha conectado, en cada varón, dama, ahí en su trabajo, en la calle, ahí donde ellos se encuentren, en los momentos esos de aflicción que puedan estar viviendo hoy. Señor, por favor, te ruego que puedan sentir tu hermosa presencia, Señor, y no se sientan solitos. Señor, en el nombre de Jesús, que ese bendito amor que fue capaz de enviar a su Hijo a una cruz por cada uno de nosotros, que ese bendito amor, todos los que ya se han conectado y que aún no te conocen, puedan sentirlo, mi amado Señor. Agradezco tu bondades, Señor. Agradezco, Señor, todo lo que vas a seguir haciendo, Señor, durante la semana, Señor. Agradecemos todo eso, Señor. Todo el honor y la gloria es para usted. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y con un corazón agradecido y alegre, levanta tus manos al cielo, alaba al Señor, dánzale con júbilo y dile al Señor, muchas gracias por otro día. Y ahora te invito a escuchar su hermosa palabra. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? En esta mañana nuevamente vamos a llevar una reflexión de la palabra del Señor. La semana pasada nos tocó ver una introducción
a lo que es el Evangelio, el buen mensaje. Y la palabra ahí nos mostraba cómo el Evangelio ha existido siempre, aún antes de la creación. Y después explicamos que el Evangelio está representado en la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Su muerte y su resurrección confirman esta palabra declarada por los profetas. Y en esta oportunidad vamos a continuar con el libro de Romanos. El libro de Romanos, hoy vamos a ver el capítulo 1 del versículo 11 al 17. Pero en primer lugar daré lectura del versículo 11 al 15. Y esta reflexión lleva por título La gratitud me obliga. La gratitud me obliga. Y esto tiene que ver justamente con el deseo de Pablo de visitar Roma. Vamos a dar lectura en esta mañana en el nombre del Señor. Dice así, versículo 11. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados, es decir, para que sean preparados, para que sean establecidos, para que estén firmes. Versículo 12. Esto es para ser mutuamente confortados o fortalecidos por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Versículo 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Versículo 14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Ahí está centrada la reflexión. Repito, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Ya? Aquí nos llama tremendamente la atención dos cosas muy importantes. Número uno, Pablo desea visitar a estos hermanos ahí en Roma, dice, para llevarles o ministrarles algún don espiritual. Pero no solo con eso, sino dice que también él quiere ser fortalecido con ellos. Y aquí nos demuestra la humildad del apóstol Pablo. Le está diciendo, yo los necesito a ustedes y nosotros juntos podemos fortalecernos, podemos crecer en fe, podemos desarrollar nuestra vida. Y esto es muy importante, amado. La iglesia debe estar unida, la iglesia debe crecer. Cuán importante es la comunión entre los hermanos. Es un tremendo ejemplo de humildad que nos declara acá el apóstol Pablo. Además dice acá que muchas veces ha intentado visitarles, pero por diferentes situaciones ha sido impedido. Aquí ya estamos hablando ya del tercer viaje misionero. Así que anteriormente Pablo había pasado muchas situaciones que le habían impedido ir a Roma. ¿Y cuál era su deseo? Aparte de fortalecerse con ellos, de llevar una ministración a sus vidas, también él quería extender el evangelio. Porque dice ahí, como leímos en el versículo 14, dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Esta alusión que hace el apóstol Pablo, lo hace al mundo en general, conocido hasta esa época. ¿Ya? Existía una división entre los griegos y los bárbaros, que eran llamados. Los griegos, lógicamente, eran considerados los más estudiosos, los más cultos. En cambio, los otros eran considerados inferiores, incluso aún más. En otras versiones dice ignorantes. Ahora, ¿qué era lo que motivaba a Pablo a sentirse deudor? ¿Deudor de qué o deudor de quién? ¿Cómo podemos entender esta deuda que Pablo sentía? Porque dice a griegos y a no griegos, a sabios, a no sabios, dice, soy deudor. ¿Dónde nace esta deuda del apóstol Pablo? ¿Dónde radica esta deuda que él sentía? Él se sentía deudor. Porque si nosotros podemos pensar, él ni siquiera había tenido la oportunidad de ir a Roma. Entonces, si nosotros pensamos ese amor por predicarle el evangelio a ellos, ¿de dónde nace? Y creo, amado, sinceramente que puede estar relacionado con el siguiente pasaje, lo cual lo encontramos en el libro de Romanos igualmente, capítulo 4, versículo 3 al 8.
Se los voy a leer en la Biblia TLA, ¿ya? Traducción lenguaje actual. Dice así, versículo 3. La Biblia dice, Dios aceptó a Abraham porque Abraham confió en Dios. Ahora bien, el dinero que se le paga a alguien por un trabajo no es ningún regalo, sino algo que se le debe. En el fondo se lo ganó. En cambio, Dios declara inocente al pecador, aunque el pecador no haya hecho nada para merecerlo, porque Dios le toma en cuenta su confianza en él. Versículo 6 dice ahí, David nos habla de la felicidad de aquellos a los que sin hacer nada para merecerlo, Dios declara inocentes por confiar en él. Así lo dice la Biblia. Versículo 7, qué felices son aquellos a los que Dios perdona. Dios ya se ha olvidado de los pecados que cometieron. Qué felices son aquellos a los que Dios perdona de todo lo malo que han hecho. Entonces, viendo este capítulo 4 del libro de Romanos, yo me atrevería a decir que ese nacer de Pablo, de esa deuda en su corazón, está radicada acá. Este ejemplo que da el rey David dice, qué felices son aquellos que Dios perdona. Y feliz significa bendito, bienaventurado. ¿Se acuerdan cuando el ángel Gabriel visitó a María? Y cuando declara ahí en el versículo 28, capítulo 1, versículo 28 de Lucas, y le dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. El ángel está diciendo, tú eres bendita del Señor. Entonces Pablo acá está diciendo, yo me siento bendito por haber sido perdonado, por haber sido aceptado por el Señor, por no haberme tomado en cuenta como yo era antes. Entonces acá nace esta gratitud de Pablo hacia Dios y por supuesto esta gratitud le impulsa a sentirse deudor. Y es, amado, esto, cada uno de nosotros debería sentirse así. Todos hemos sido perdonados sin merecerlo. Entonces, este perdón nos obliga a sentirnos deudor de todos aquellos que aún no son perdonados. ¿Por qué? Porque así nosotros validamos la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Validamos la obra de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario y agradecemos al Padre. Entonces, esta gratitud debe nacer, amado, cuando tú te sientes realmente que has sido perdonado. Y perdonado significa haber sido declarado inocente. Y mira la respuesta que aquí María le responde a Gabriel, ahí en el versículo 38 de Lucas 1, le dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Mira la madre del Mesías, cómo le responde, hágase conmigo conforme a tu palabra. Esa también debería ser nuestra respuesta. Una vez que hemos sido perdonados, una vez que la gracia del Señor nos alcanzó, deberíamos decirle, Señor, hágase conmigo como tú quieras. Entonces, la felicidad que sentía el apóstol Pablo de haber sido perdonado era el motor de su vida. Esto lo impulsaba a viajar, esto lo impulsaba a ir a uno y otro lugar. El perdón de Dios hacia el hombre le obliga a hacer su obra. El perdón de Dios hacia el hombre le obliga a realizar o a hacer su obra. Esta felicidad que expresa el rey David de haber sido perdonado era lo mismo que recorría por todo el cuerpo del apóstol Pablo. Él se sentía un bendito, un bienaventurado, un dichoso de haber recibido el perdón de Dios. La deuda que sentía el apóstol Pablo hacia esas personas más bien estaba ligada a la gratitud de él hacia Dios. Entonces, este sentimiento profundo que había en su corazón lo motivaba a ir a lugares que sabía que ahí en Roma iba a ser complicado. Pero él quería llevar la palabra, él quería llevar el evangelio, quería proclamar
estas buenas noticias. Nosotros debemos sentirnos obligados. No es solamente un deseo de hablar, no. Nosotros debemos sentirnos obligados a predicar la palabra del Señor en gratitud de lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros y de lo que hace a diario. Veamos el siguiente pasaje aquí, la reflexión de Pablo. 1 Corintios, capítulo 15, del versículo 7 al 10. 1 Corintios 15, del 7 al 10 dice así. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Estamos hablando del Señor Jesucristo. Y al último dice de todos, como a un abortivo me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia antecede a la fe. La gracia es primero que la fe. La fe es de Dios, pero si su gracia no es desatada sobre tu vida, amado, no vas a llegar al Señor. Entonces, desde ahí ya tenemos que partir de nuestra gratitud. La gracia del Señor nos alcanzó. Por gracia sois salvos, dice la palabra. Y esto no es de vosotros, sino es un don, es un regalo del Señor. Nosotros no pedimos esta gracia, es su gracia fue la que nos alcanzó. Y Pablo acá se compara, dice, con un abortivo. ¿Y sabe lo que significa abortivo? El que cae o el nacido fuera de tiempo. Eso dice el diccionario Strong. El que cae o el nacido fuera de tiempo. Recordemos que Pablo no conoció al Señor Jesucristo en el mismo momento, en el mismo tiempo que lo conocieron los otros apóstoles. Entonces por eso él dice yo soy abortivo. ¿Por qué? Porque lo conoció fuera de tiempo, fuera del tiempo de los apóstoles. En el libro de Hechos capítulo 9, ahí sale cómo el Señor se le manifiesta al apóstol Pablo. Pero Pablo dice algo maravilloso, amado. Y yo creo que deberíamos tomarnos de esta palabra. Pablo está diciendo que Dios no se equivocó con él. Dice, me he esforzado lo más posible en gratitud a aquel que me perdonó. Me he esforzado lo más posible en gratitud a aquel que me perdonó. Y en su eterna gratitud hacia Dios, él no cesaba, amado, de predicar el Evangelio. Enviaba cartas, levantaba líderes para estas comunidades que estaban creciendo. Viajaba una y otra vez en sus misiones. Y otro, amado, incluso exponiendo su vida en favor de la obra. Entonces, esta deuda, este deudor que se sentía Pablo, está más bien relacionado a la gratitud por la gracia del Señor que tocó su vida, que alcanzó su vida. Incluso es más, esta misma gratitud, Pablo trata de influirla o motivar a Timoteo. Y le dice, Timoteo, tú tienes que ser igual, tienes que tener mi misma actitud. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7 al 9. La NTV dice así, pues Dios no nos ha dado espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor. Y tampoco te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. Mira la instrucción que Pablo le está entregando acá a Timoteo. Lo primero que le dice, nunca te avergüences de contarle a otro acerca de nuestro Señor. Quiero hacerte una pregunta en esta mañana. ¿Tú te avergüenzas de compartir el Evangelio? Y voy a ir más directo. ¿Les has hablado del Evangelio a una autoridad que tú tengas como un jefe? ¿Te has acercado a él, le has pedido unos segundos y le has dicho, ¿podría compartirle la palabra? ¿Podrías hacerlo? Amado, atrévete. Me acuerdo que en una oportunidad, cuando estaba trabajando acá en Santiago, pedí audiencia
en un tiempo atrás y le pedí al administrador en esa época que teníamos si nos podía dar un lugar para reunirnos dentro justamente de donde trabajábamos, sí, y nos dio un lugar abajo en el sótano, nos juntábamos eran 3 personas, una cosa así. Pero amado, atrévete. ¿Cuántos en tu trabajo saben que tú eres creyente? ¿Cuántos donde tú estudias saben que tú eres creyente? ¿Cuántos, amado, en el medio que tú te desenvuelves sabes que eres creyente? Y le estoy hablando en este momento a personas que han sido renacidas, que han sido tocadas por el Señor, y que la gracia del Señor les alcanzó. Así que quiero darte esta recomendación acá, que le dice Pablo a Timoteo, le dice: así que nunca te avergüences de contarle a otros acerca de nuestro Dios. Pero arriba le dice antes, ¿sabes por qué? Porque Dios te dio poder, amor y autodisciplina. Así que no seas tímido, no tengas temor, no. Porque Dios ya puso algo en ti. Así que ahí, amado, te motivo, que estoy hablando a la iglesia en esta mañana y quiero decirte, iglesia, es tiempo que todos sepan que tú eres creyente, que tus amigos sepan que eres creyente. Y ojalá esos amigos sean creyentes también. Ahora, si no son creyentes, llévale el mensaje, compártele la palabra, date a conocer en lo que has creído. Versículo 9 ahí en 2 Timoteo 1 dice así: pues Dios dice, nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Como dijimos, el Evangelio precede a la creación. Esto ya estaba declarado, dice, y no lo hizo porque nosotros lo merecíamos. Así que si nos consideramos creyentes en el Señor, amado, todos deben saber que tú realmente profesas esta fe. Y atrévete, porque dice la palabra acá que Dios no te ha dado espíritu de cobardía, dice en otra versión, sino de poder y de dominio propio. Háblale. Y si no le gusta, amado, es tu fe, amado, la que Dios puso incluso en tu corazón, que ni siquiera era tuya. Por eso dijimos que la gracia precede a la fe. La fe también te la puso el Señor. Continuamos. Ahora, entonces, al conocer esta actitud del apóstol Pablo, podemos ligar el siguiente pasaje que marcó la historia de la iglesia. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, que lleva por título el poder del Evangelio. Entonces realmente ahora podemos entender cuando Pablo hace esta declaración. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué no se avergüenza? Dice Pablo. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Sabe por qué está diciendo? Porque me pasó a mí, dice Pablo. A mí, este poder de Dios me transformó, me cambió, me hizo dar un giro total en mi vida. Y pude experimentar en mi vida que yo ahora soy salvo. Por eso no me avergüenzo de predicar el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo al que cree, al judío primeramente y también al griego. El judío, lógicamente, fueron los primeros asignados a recibir esta palabra, pero como ellos la rechazaron, ¿sí? Nosotros alcanzamos ahora que aquí el griego representa a todos los que no son judíos prácticamente. Entonces, ahora podemos entender este tremendo versículo, amado. No me avergüenzo del Evangelio. Nosotros no podemos dar, dice la Escritura, de lo que damos recibimos. Tú recibiste salvación, comparte tu salvación. Lo que nosotros recibimos debemos compartir. Si tienes un amigo, un conocido, un familiar, amado, y si ves que esa persona no tiene esta claridad, háblale del Señor, comparte del Señor. ¿Por qué? Porque si le amas, vas a querer salvarle. Y me venía este ejemplo. ¿Sabes que generalmente cuando nosotros viajamos, y en más de una oportunidad de Serena a Copiapó, viceversa, a veces cuando vamos en la carretera cruzan animales, porque como ahí no hay cerco. Pero ¿qué hace uno, amado, cuando ve que vienen cruzando unos animales?
una vez que pasas el lugar peligroso, le avisas a los que vienen al frente que tengan cuidado, que bajen la velocidad, porque si continúan a esa misma velocidad, lo más probable es que tengan un accidente. Entonces tú tienes que hacer lo mismo. Si tienes un amigo, un familiar que tú amas, incluso amado, sobre todo, y si ves que vas por ese camino y que al frente le espera un peligro, tú tienes que advertirle. Tienes que decirle a través del Evangelio que es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Si vas por esa ruta, tu final va a ser trágico. Continuemos. Pablo entendió que el camino en el cual transitaba tenía un solo destino. ¿Y cuál era ese? La condenación eterna. Él estaba convencido que creer en el Evangelio era el único medio por el cual Dios cambia el destino del creyente. Lo experimentó en su vida. Él sabía que esta es la única forma, el único medio por el cual nuestro destino eterno puede ser cambiado. Por eso no se avergonzaba del Evangelio, porque le pasó a él. Y también por eso se sentía deudor. Porque esto lo recibió por gracia. El Evangelio, por intermedio de la obra del Espíritu Santo, es el único que trae convicción del mal estado en el cual nos encontramos cuando estamos alejados de Dios. Es el único. Es esa gracia de Dios, por la obra del Espíritu Santo, morando, en la que nos dice, cambia, estás mal, esto no puede seguir así, aunque trates de convencerte. Recuerda el primer discurso de Pedro, el libro de Hechos, capítulo 2, dice que 3.000 personas se convirtieron ahí. Cuando ellos le predicaron, le hablaron del Mesías, lo que habían hecho. Y ellos le dijeron, varones, hermanos, ¿qué haremos? Y ya ahí estaba hablando, los tratan de hermanos, tenían una relación. Pero ¿sabes qué pasaba? Ellos aún no se habían arrepentido y no había esa convicción. Y yo te quiero decir en esta mañana, es probable que tú estés en la iglesia, pero aún no hayas recibido esta convicción que recibió el apóstol Pablo. Esta gratitud de haber sido salvado que lo obligaba a llevar el mensaje de salvación, a compartir lo que Dios había hecho con él. Continuemos. Entonces, el énfasis del Evangelio se centra en la salvación del hombre. Sabemos que, en primer lugar, los israelitas fueron elegidos para recibir este perdón, y eso lo puedes encontrar en Mateo 15, 24. Dice que Jesús fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero, amado, también esa gracia ahora se ha extendido hacia a nosotros. Pero solo por la fe nosotros tenemos acceso a esta salvación. Y versículo 17, mira lo que dice el versículo 17, que muchas veces se nos ha enseñado, y también esto marca la separación de la iglesia primitiva, por decirlo así. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Lo repito, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí, ¿qué nos está diciendo, amado? Que esa gracia que antecede a la fe y que permite que la fe actúe para que tú recibas la palabra y confieses al Señor Jesucristo, esa misma fe te tiene que permitir permanecer en este nuevo camino. Cuando Pablo está hablando de este pasaje, más el justo por la fe vivirá, él está haciendo alusión a lo que dice en Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Habacuc, capítulo 2, versículo 4. La Biblia NTV dice lo siguiente: mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas, pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. ¿Sabes por qué dice esto Habacuc? Porque él tenía que declarar una palabra a este profeta. ¿Y cuál era esta? Que Judá iba a recibir juicio de parte del Señor y iba a usar una nación pagana, muy cruel, los babilonios. Entonces, la pregunta acá del profeta, está bien, se han portado mal, se han desviado, han sido idólatras,
No, realmente no te han considerado en tus caminos. Entonces Habacuc le dice, Señor, pero ¿por qué eliges a este pueblo para reprenderlos, para corregirlos? ¿Por qué un pueblo pagano? ¿Por qué un pueblo que es idólatra lo elige? Entonces no entendía por qué Dios lo estaba haciendo, por qué lo iba a castigar de esta forma. Entonces Dios le responde y le dice, pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. ¿Sabe lo que te está diciendo eso? Que no importa lo que te pase cuando ya estás en el camino. Que lo que te va a mantener firme es tu fidelidad a Dios. Mas el justo por la fe vivirá. Justo, justificado dijimos. Justo significa haber sido declarado inocente por Dios por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dios le dice a Habacuc, no importa lo que veas tú, sigue confiando. Nuestra misión, amado, no consiste en tratar de entender a Dios, sino en seguirle fielmente y cumplir su labor. Ahora, después que Dios le dice esto a Habacuc, él se da cuenta, amado, y reacciona de la siguiente forma. Primero hace un recuento de todas las obras que Dios hace. Habacuc capítulo 3, versículo 16 al 19 dice, oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aquí está hablando de los babilónicos. Él ya estaba haciendo una reflexión de esto que el Señor le había dicho. Y dice así, 17, mira qué lindo. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Versículo 19, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Entonces lo mismo que está diciendo acá la Escritura, que el justo vivirá por la fe. No vive, amado, por el entorno, así que tienes que ser valiente. Que no te preocupe el entorno, que no te preocupe lo que te van a decir cuando tú confieses al Mesías. Por dice Pablo, dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios y lo he experimentado en mi vida. Entonces en esta mañana te motivo a eso. Pablo en el fondo está diciendo, estoy en deuda con el Señor, fui llamado sin merecerlo, soy el más significante de todos los apóstoles, Dios perdonó mi pasado y fui sacado del error al cual yo servía. Entonces Pablo en el fondo dice, la gratitud me obliga. Y para terminar quiero que te quedes con este último versículo, 1 Corintios capítulo 1, versículo 17 y 18, dos versículos, dice así, versículo 17, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar la buena noticia, y no con palabras ingeniosas, por temor a que la cruz de Cristo perdiera su poder. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero para nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que Él es el poder mismo de Dios. Y mira lo que dice acá Pablo para cerrar, dice, no con palabras ingeniosas por temor a que la cruz de Cristo pierda su poder. El Evangelio no se adorna. Pablo está diciendo, no necesito agregarle nada a la cruz, porque la cruz está tan vigente hoy como cuando el Señor Jesucristo estuvo en ella y después resucitó. Así que, amado, no adornes el Evangelio. Declara el Evangelio tal cual es. Y dice ahí, porque esto es locura, dicen otras versiones, para los que se pierden. Aquí dice para los que van a la destrucción. Pero para nosotros que vamos a salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Ese es el Evangelio. Entonces, Pablo predicaba, ¿por qué? Porque tenía la gratitud, lo obligaba a predicar. Él entendió que fue salvado sin merecerlo. Así que te voy a pedir que puedas reflexionar en esta mañana y de aquí en esta semana, los días que vienen, atrévete.
Que todos conozcan que eres un hijo del Señor. Que todos conozcan que tienes a Cristo en tu corazón. Que todos conozcan que tú ves la vida de otra forma. Que todos conozcan que las noticias que recibimos todos los días no te pueden afectar como le afectan a otros. Porque la esperanza que tenemos no es la misma. Mira ahí donde está. En primer lugar voy a orar por la iglesia en esta mañana. Y te voy a pedir ahí donde estás que cierres tus ojos. Y quiero decirte en este día, como le dijo a Pablo a Timoteo, no te avergüences de predicar la palabra. Predica la palabra. Incluso después le dice en tiempo y fuera de tiempo, y lo insta y lo motiva en todo momento. En todo momento necesitamos predicar la palabra. ¿Por amor a qué? Por amor a que hemos sido perdonados, que la gracia del Señor nos alcanzó y hoy podemos tener la esperanza en la vida eterna. Cierra tus ojos. Padre, oro en esta mañana por los hermanos de la iglesia, Señor, principalmente. Oro, Señor, para que se conviertan esos portavoces, Señor, de tu palabra. Ahí donde estén, Señor. Dios mío, cuando están en las redes, cuando están en estas páginas, ahí se conectan y hablan con conocidos, amigos, familiares. Que no falte tu palabra en las conversaciones. Que no falte tu palabra en un almuerzo. Que no falte tu palabra en una reunión. Que no falte tu palabra en un consejo. Que no falte tu palabra, Señor, en cualquier momento que puedan estar. Padre, oramos en este día para sacar, Señor, de las iglesias o del entorno cristiano que generalmente nos movemos, Señor, tu palabra y la palabra pueda correr, Señor, y cumplir el propósito para el cual es enviada. Señor, te doy muchas gracias y como dice Pablo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Y en esa autoridad y en ese poder declaramos en el nombre de Jesús que proclamaremos tu palabra en tiempo y fuera de tiempo. Te damos muchas gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y también quiero hacer un llamado. Si tú por primera vez te has conectado, o si por primera vez has recibido este mensaje en el cual Pablo dice, el Evangelio cambió mi vida. Yo quiero hacerte un llamado en esta mañana, a aceptar este Evangelio, aceptar este buen mensaje, aceptar estas buenas noticias que declaran o que te declaran que tú eres inocente por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que cierra tus ojos y si deseas hacer esta oración, y voy a pedir a la iglesia que me ayude en esta oración, vas a repetir esto en el nombre de Jesús. Repite después de mí. Padre, en el nombre de Jesús, reconozco mi condición de pecador. Reconozco que te necesito. Pido perdón por todos mis pecados y te confieso como el Señor de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre, oro por todos aquellos que hayan hecho esta oración de salvación. Que el bendito Espíritu Santo selle sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que tengan una muy bendecida semana. Cantaremos celebrando que eres fiel, bailaremos declarando que es el Rey, brillaremos al estar cerca de ti, solo en ti yo vivo en libertad al fin. Me llamaste, fue mi nombre el que dijiste, por tu amor estoy vivo y yo quiero agradecerte, ahora eres mi esperanza, tienes toda mi confianza, en tu gracia puedo ver que tu
presencia todo puede ser. Cantaremos celebrando que eres fiel, bailaremos declarando que es el Rey. Brillaremos al estar cerca de ti, solo en ti yo vivo en libertad al fin. Cantaremos celebrando que eres fiel, bailaremos declarando que es el Rey. Brillaremos al estar cerca de ti, solo en ti yo vivo en libertad al fin. Ahora eres mi esperanza, tienes toda mi confianza. En tu gracia puedo ver que en tu presencia todo puede ser. Cantaremos celebrando que eres fiel, bailaremos declarando que es el Rey. Brillaremos al estar cerca de ti, solo en ti yo vivo en libertad al fin. Cantaremos, bailaremos, brillaremos, solo en ti yo vivo en libertad al fin. Porque solo en ti yo vivo en libertad al fin.